Hoy, 17 de septiembre, la Iglesia recuerda a Santa Hildegarda de Bingen. Hildegarda nació en el Valle del Rin, Alemania, durante el verano del año 1098, en el seno de una familia noble acomodada. Fue la menor de los 10 hijos de Hildeberto, caballero de un conde, y de su esposa Matilde, y por eso fue considerada como el diezmo para Dios, entregada como beata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa, según la mentalidad medieval. De esta manera, fue dedicada por sus padres a la vida religiosa y entregada para su educación a la condesa Judith, hija del conde Esteban II, y por tanto, noble como ella, quien la instruyó en el rezo del Salterio, en la lectura del latín, en la lectura de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Durante algunos años, maestra y discípula vivieron en el castillo. Cuando Hildegarda cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en un monasterio. Este monasterio era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de enclaustradas en una celda anexa, bajo la dirección de Judith. La ceremonia de clausura solemne fue celebrada el 1 de noviembre del 1112 y en ella participaron Hildegarda, Judith y otra enclaustrada más, también infante. En 1114 la celda se transformó en un pequeño monasterio, a fin de poder albergar al creciente número de vocaciones. En ese mismo año, Hildegarda emitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina, recibiendo el velo de manos del obispo Otón de Bamberg. De esta manera, continuó su educación monástica rudimentaria dirigida por Judith. Judith murió en 1136, con fama de santidad, tras haber llevado una vida de mucha austeridad y ascesis, que incluyó largos ayunos y penitencias corporales. Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida como abadesa de manera unánime por la comunidad de monjas. Desde ya muy niña, Hildegarda tuvo débil constitución física, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. En una hagiografía posterior, escrita por el monje Teodorico de Echternach, se consiguió el testimonio de la propia Hildegarda, donde dejó constancia que desde los 3 años tuvo la visión de una luz tal que mi alma tembló. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Judith, quien al parecer tuvo conocimiento de ellos. Vivía estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran luz en la que se representaban imágenes, formas y colores. Además iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos de música. En 1141, a la edad de 42 años, sobrevino un episodio de visiones más fuerte, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que en adelante tuviese. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias, que dieron como resultado el primer libro llamado Civitas, Conoce los Caminos, que no concluyó hasta 1151. Para tal fin, tomó como secretario y amanuense a uno de los monjes, llamado Volmar, y como colaboradora a una de sus monjas, llamada Ricardis de Stade. No obstante, siguió teniendo reticencias para hacer públicas sus revelaciones y los textos resultantes de ellos, por lo que para disipar sus dudas recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta pidiéndole consejo sobre la naturaleza de sus visiones y la pertinencia de hacerlas de conocimiento general. En dicha misiva, enviada hacia 1146, confesaba al ilustre monje cisterciense que lo había visto en una visión, como un hombre que veía directo al sol audaz y sin miedo, y al mismo tiempo que se atribuía a sí misma debilidad, solicitaba su consejo. Padre, estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeril, desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar,
pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Por medio de esta visión que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante, me fueron mostradas cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas enseñanzas en alemán, en el cual nunca he tenido instrucción. Sé leer en nivel más elemental, pero no comprendo plenamente. Por favor, dame tu opinión sobre estas cosas, porque soy ignorante y sin experiencia en las cosas materiales, y solamente se me ha instruido interiormente en mi espíritu. De ahí mi habla vacilante. La respuesta de San Bernardo de Claraval no fue ni muy extensa ni muy elocuente como la carta enviada por Hildegarda, pero en ella la invitaba a reconocer este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción. Además, parece que el abad de Claraval posteriormente intervino ante el Papa Eugenio III en favor de Hildegarda, ya que tenía trato personal con el obispo de Roma, porque éste era también cisterciense y antiguo discípulo suyo. Precisamente, el arzobispo Enrique de Maguncia, bajo cuya jurisdicción se encontraba el monasterio de la Santa y que estaba enterado de las visiones y profecías de Hildegarda, mandó una comisión al Papa Eugenio para informarse de lo sucedido y lograr que se declarara sobre la naturaleza de tales dones. El Papa se encontraba por aquellos días en Trèveris para presidir el sínodo que se celebró en aquella ciudad entre 1147 y 1148. En ese mismo año, un comité de teólogos encabezado por Alberto de Chini, Namur, obispo de Verdún, a petición del Papa, estudió y aprobó parte de Civitas. El mismo Papa leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Trèveris y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. Tras la aprobación, envió una carta a Hildegarda, pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones. Con ello dio comienzo no solo a la actividad literaria aprobada canónicamente, sino también la relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, tales como la de ya mencionado Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que pedían sus consejos y orientaciones. Tal fue su reconocimiento que llegó a ser conocida como la Sibila de Rin. También en 1148, y sin haber concluido la redacción de sus visiones, una visión la hizo concebir de la idea de partir y marchar a un lugar donde no había agua y donde no era placentero, inspirándola así para la fundación de un monasterio en la colina de San Ruperto, cerca de Bingen, al oeste del río Rin, para trasladar así a la crecida comunidad y emanciparla de los monjes. Sin embargo, Cuno, el abad del monasterio, se opuso a su salida, lo que contrarió a la monja en gran medida, al punto de ocasionarle trastornos físicos que fueron atribuidos a causas divinas. Decían que había sido engañada por la vanidad. Cuando la oí, mi corazón se afligió, mi carne y mis venas se secaron, y durante muchos días yací en cama. Ante esta situación intervino la marquesa Ricardis de Stade, madre de la monja que servía de secretaria a Hildegarda, quien logró convencer a Enrique I, arzobispo de Maguncia, de que diera la autorización para la salida de las religiosas y la fundación del nuevo monasterio. Hacia 1150 se trasladó con cerca de 20 de sus monjas y obtuvo el permiso del conde Bernardo, propietario del terreno elegido, y fundó el monasterio, del cual se convirtió en abadesa. Por esa época, su asistente y secretaria Ricardis la abandonó para convertirse en abadesa del convento de Basum, en Sajonia. Ello causó la tristeza y oposición de Hildegarda, que luego reflejaría en serias cartas de protesta al obispo, hermano de Ricardis, quien había influido para conseguir el cargo abacial. Llegó a apelar hasta el Papa, sin conseguir que la monja volviera. Ricardis murió al año de la separación. Un año después del traslado, concluyó el escrito de sus visiones, y de esa misma época datan sus 2 libros de contenidos sobre ciencias naturales y medicina, Física y Cause et Cure, en los cuales expuso
gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, de herbología y otros tratamientos médicos de su época, basados en las propiedades de piedras y animales. Asimismo, comenzó la colección de cantos que tituló Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationum, que compuso para atender a las necesidades de liturgia de su comunidad. Según algunas cronologías, también de 1150 dataría el inicio del Liber Vitae Meritorum. Hacia 1163, como fruto de sus constantes visiones, comenzó la escritura del Liber Divinorum Operum, la tercera de sus 3 obras más importantes y que tardaría alrededor de 10 años en concluir. Sin embargo, la abadesa alternó la vida contemplativa y de escritora con la predicación y fundación, ya que en 1165 fundó un segundo monasterio, que visitaba regularmente 2 veces a la semana. La fama de santa y profetisa que llegó a tener la abadesa fue tal que en 1150 el propio emperador Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él en su palacio. El aprecio mutuo que generó esta entrevista, manifestado en las subconscientes cartas, llegó a tal grado que 13 años más tarde el soberano otorgó un edicto de protección imperial a perpetuidad al monasterio. La labor de escritora de Hildegarda se vio interrumpida muchas veces por los viajes de predicación. Si bien la clausura en sus tiempos no era tan rígida como lo sería a partir de Bonifacio VIII, no dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar. El contenido de su predicación giró en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, además de oponerse firmemente a los cátaros, al condenar las doctrinas de estos, proponiendo el combate de sus errores mediante la predicación y la edificación del clero. En total fueron 4 los viajes de predicación que realizó. Además de estos viajes de predicación, Hildegarda usó las cartas para hacer sentir su opinión ante personajes notables. Con motivo del cisma provocado por la elección del antipapa Víctor IV con el apoyo del emperador Barbarroja frente al papa romano Alejandro III, alargado a la muerte de Víctor IV con la elección de los también antipapas Pascual III y Calixto III, Hildegarda hizo graves amonestaciones proféticas al primero de estos, así como al emperador mismo. En el año 1173, poco antes de concluir el Liber Divinorum Operum, murió el monje Volmar, su más cercano colaborador y secretario, lo que provocó que pidiese ayuda a los monjes de la abadía de Treveris para terminar dicha obra. Durante algún tiempo, el monje Godofredo le sirvió como amanuense, a la vez que comenzó la redacción de la biografía de la santa. Pero también él murió poco tiempo después, en el 1176. El último de sus secretarios lo encontró en Giberto, un monje flamenco, con el que había sostenido conversación epistolar iniciada por el interés de éste sobre la manera que Hildegarda tenía sus visiones. La última situación crítica a la que tuvo que enfrentarse Hildegarda aconteció en 1178, cuando su comunidad dio sepultura en el cementerio conventual a un noble supuestamente excomulgado. Por la imposición de esta pena eclesiástica, el derecho canónico prohibía su entierro en suelo sagrado. Se pidió a Hildegarda que exhumara el cadáver. Ella se negó e incluso hizo desaparecer cualquier rastro del enterramiento para que nadie pudiera buscarlo. Sostuvo que había sido reconciliado con la Iglesia antes de morir. Los prelados de Maguncia, en ausencia del arzobispo que estaba en Roma, pusieron en entredicho al monasterio. Por él se prohibió el uso de las campanas, los instrumentos y los cantos en la vida litúrgica. Hildegarda se defendió escribiendo una carta de rico contenido doctrinal, donde recogía el significado teológico de la música. Cuando regresó el arzobispo en el marzo de 1179, se presentaron testigos que apoyaban la versión de Hildegarda y fue levantado el entredicho. A los pocos meses de ser levantado el entredicho, el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años de edad, murió Hildegarda. Las crónicas hagiográficas cuentan que a la hora de su muerte aparecieron 2 arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo.